Vamos a hablar ahora de la obesidad como factor de riesgo cardiovascular. Para ello vamos a seguir el siguiente índice: definición y conceptos, causas, consecuencias de la obesidad, prevención y cómo se trata. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un peso excesivo para el tamaño de la persona, a costa de un exceso de grasa. Puede existir además un componente de adición a la ingesta de alimentos. Los tipos de obesidad pueden ser central o androide, que es la más peligrosa. En este caso, la grasa se distribuye en el abdomen y alrededor de las vísceras, más frecuente en el hombre. Su distribución recuerda a la manzana. Y el otro tipo, que sería periférica o ginoide, se acumula en mayor proporción fuera del tronco, principalmente en caderas y piernas, y es más frecuente en mujeres. Su distribución recuerda una pera. ¿Cómo diagnosticar y medir la obesidad? Mediante lo que se conoce como índice de masa corporal, que relaciona la estatura y el peso del paciente. Se calcula mediante un cociente en el que el numerador es la masa en kilos y el denominador la estatura en metros cuadrados. Por ejemplo, una persona que pese 80 kilos y mida unos 75 metros tendrá un IMC de 80 dividido entre 1,75 al cuadrado igual a 26. En función del resultado, clasificaremos al paciente como normal si está por debajo de 25, con sobrepeso si está entre 25 y 29 y obeso si está por encima o igual a 30. Además, debemos identificar si el exceso de peso es debido efectivamente al aumento de masa grasa, porque puede ser también debido a un aumento de masa muscular o a retención de líquidos. Es importante, por tanto, medir el perímetro de la cintura, que se considera en la actualidad el mejor marcador de riesgo cardiovascular, y así lo normal será que en hombres esté por debajo de 102 centímetros y en mujeres por debajo de 88. Y también podemos realizar una bioimpedancia, que es una técnica que calcula la proporción de masa grasa, magra y agua de nuestro cuerpo. España es el segundo país de Europa en número de obesos por detrás del Reino Unido. Estudios recientes muestran una prevalencia de entre el 23 y el 28% de sobrepeso entre la población española. Además, el 45% de los niños españoles tiene sobrepeso, lo cual indica que es el índice más alto de Europa. Y el 85% de los niños obesos se convierten en adultos obesos. Es decir, que nos espera un futuro en el que a 10 años la mitad de los españoles podrían ser obesos. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Una persona engorda cuando introduce en su cuerpo más calorías de las que quema. Son simples matemáticas y no hay maldiciones ni trucos mágicos. De manera que cuando las calorías ingeridas exceden a las quemadas, engordamos. La obesidad es un problema creciente influenciado con mucha fuerza por el estilo de vida moderno. Podemos encontrar las siguientes causas. La dieta. Los alimentos con más calorías son los más sabrosos, ricos en grasas y azúcares. Esto es así para sentirnos más atraídos por ellos y buscarlos para tener reservas de energía. Muy útil para sobrevivir en épocas de hambruna. Sin embargo, actualmente no hay escasez de alimentos en nuestro entorno y podemos disponer de ellos con facilidad. Por desgracia, la producción industrial de alimentos actual ha conseguido abaratar costes mediante el uso de aceites muy calóricos y que producen fácilmente obesidad y problemas cardiovasculares como son el aceite de palma y de coco. Este precio más bajo hace aún más atractivos estos productos hipercalóricos. Y si esto no es suficiente, la industria añade sustancias potenciadoras de sabor que hacen que el consumo pueda resultar adictivo. No se debe olvidar que también hay alimentos saludables, pero calóricos, como los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva, y que un exceso en su ingesta también engorda.
Otra de las causas es el sedentarismo. Cuanto menos se mueve una persona, menos calorías consume. Los trabajos y actividades lúdicas modernas requieren cada vez menos actividad física. Los vehículos de motor nos ahorran esfuerzo para desplazarnos. Esto hace que con una dieta normal pueda ser más fácil engordar y nos veamos obligados a buscar tiempo para realizar actividad física. Es un círculo vicioso. La obesidad genera más obesidad porque al aumentar de peso hay peor tolerancia al ejercicio físico y se queman menos calorías, engordando cada vez más si no se cambia la dieta. Además de las causas comentadas, el nivel sociocultural es importante también. Se ha demostrado que la obesidad es más frecuente en sectores de población más pobres. Esto se debe a la ingesta de alimentos hipercalóricos baratos y de mala calidad por motivos económicos y a la falta de información para realizar una elección adecuada en su estilo de vida. También las alteraciones emocionales. La ansiedad, la depresión u otras alteraciones emocionales pueden generar predisposición a comer más y hacer menos ejercicio. El incremento de peso puede incluso empeorar su estado de ánimo, creando un círculo vicioso que aumenta la obesidad progresivamente. Es importante mantener una adecuada salud mental. Entre las consecuencias que acarrea la obesidad están las consecuencias orgánicas. Las consecuencias son mucho peores de lo que se piensa habitualmente. De hecho, la esperanza de vida puede disminuir de 5 a 20 años. Se produce lo que se denomina el síndrome metabólico, que es un conjunto de problemas originados por la obesidad y el exceso de grasa. Se compone de varias patologías que son la diabetes, producida por resistencia a nuestra propia insulina, la hipertensión arterial y además el empeoramiento en el perfil de los lípidos porque suben los triglicéridos, baja el colesterol bueno o HDL y el colesterol malo o LDL es más agresivo. Y además este síndrome metabólico se caracteriza también por un estado inflamatorio que puede alterar la estabilidad del organismo. En esta diapositiva podemos ver los componentes del síndrome metabólico: la obesidad central, la intolerancia a la glucosa con la progresión a diabetes, la hipertensión arterial, la dislipemia heterogénica con un comportamiento lipídico más agresivo que comporta, como se ha dicho, un aumento del colesterol malo o LDL y de triglicéridos y un descenso de colesterol bueno o HDL, y un estado protrombótico y proinflamatorio. Además, las consecuencias pueden ser cardiovasculares y también respiratorias. En relación a las cardiovasculares, se produce un deterioro de los vasos sanguíneos que conduce a infarto de miocardio y angina de pecho, infarto cerebral o ictus, insuficiencia renal, a veces con necesidades de diálisis, y claudicación de las extremidades inferiores al caminar, que puede incluso conducir a amputaciones en algún caso. Además, las consecuencias pueden ser respiratorias, y es que el aumento de grasa corporal dificulta los movimientos respiratorios. Por ello, se puede producir una hipoventilación al disminuir el oxígeno que se introduce en los pulmones. También se puede producir apnea del sueño. El aumento de grasa en el cuello impide la apertura de las vías respiratorias altas, dificultando la entrada de aire durante el sueño. Esto conlleva ronquidos y paradas respiratorias transitorias o apneas, lo que representa además otro factor de riesgo cardiovascular. Además, con la obesidad se tiene una peor tolerancia al ejercicio. El aumento de peso obliga a realizar un esfuerzo mayor durante el ejercicio, lo que puede hacer que nos cansemos antes de lo esperado.
y artrosis. Nuestras articulaciones, especialmente rodillas y caderas, soportan nuestro cuerpo. Si se someten a un peso excesivo durante largo tiempo, se desgastan, produciendo dolor y dificultad para el movimiento. Otras consecuencias de la obesidad son el cáncer, y es que el estado inflamatorio y los cambios celulares que se producen en el organismo pueden modificar el ADN, es decir, nuestro material genético, y dar lugar a tumores. También alteraciones hormonales que pueden conducir a disfunción eréctil y un mayor riesgo de complicaciones en cirugías y otros problemas de salud. La recuperación siempre es más lenta y dificultosa por la peor ventilación pulmonar y la peor calidad en la cicatrización. También consecuencias estéticas, que son menos trascendentes. Ánimo, se puede vencer la obesidad.